Si intentamos volver a las raíces de la civilización occidental, no tardaremos en darnos cuenta de que ésta posee dos, que se encuentran en conflicto: la raíz bíblica y la de la filosofía griega. La raíz bíblica y la de la filosofía griega. Lo que constituye de golpe una observación desconcertante, al mismo tiempo que contiene también algo de tranquilizante y reconfortante. La vida misma de la civilización occidental se sitúa entre esos dos códigos: la filosofía griega, la tradición bíblica. Está marcada por una tensión fundamental. No hay, consecuentemente, ninguna razón inherente a la civilización occidental en sí, a su naturaleza fundamental, para que ella renuncie a la vida. Pero este pensamiento reconfortante solo se justifica si vivimos esa vida, si vivimos ese conflicto. Nadie puede ser a la vez filósofo y teólogo. Este texto tan hermoso, y que también está señalado este tema en la introducción, ya vamos a ver de quién estamos hablando, que dice justamente que para entendernos a nosotros mismos y para aclarar nuestro avance como civilización occidental en el futuro, debemos comprender a Jerusalén y Atenas. Esta es parte de la introducción del libro que estoy leyendo. ¡Ay, fotocopia ella! Leo Strauss, Teología y Filosofía, su influencia recíproca. Esta es una serie de 4 conferencias que dio Strauss, el gran filósofo, aunque a él no le gustaba que lo llamaran así, se consideraba un erudito más que un filósofo, que dio Leo Strauss en su trabajo académico, las décadas que vivió en Estados Unidos, justamente dedicado a la enseñanza de la filosofía y a la reflexión sobre la filosofía política, que es algo que nos suele convocar aquí, en estos videos. Pero ¿quién fue Leo Strauss? ¿Quién fue Leo Strauss? Ya vamos a hablar de este librito precioso, que son 4 conferencias que dio a sus alumnos y a los que concurrieran a sus cursos maravillosos sobre cultura clásica y filosofía política en las universidades de Chicago y de Stanford, en Estados Unidos. ¿Quién fue Leo Strauss? ¿Quién fue Leo Strauss? ¿Dónde, cuándo nació y vivió? ¿Cuál fue su formación? En una época muy, muy convulsa y muy desgraciada también. Bueno, pues Leo Strauss nació en Alemania en 1899 y falleció después de décadas de vivir, enseñar y producir libros maravillosos en Estados Unidos. Falleció allí en 1973 a los 74 años. Bueno, atravesó una época tremendamente convulsionada, digamos, esos años, primeras 50 años del siglo XX, siguió viviendo afortunadamente, y en una Alemania que también, bueno, no tengo que entrar en detalles de sus avatares durante el siglo XX. Strauss nace en el seno de una familia judía. Strauss era judío. Una familia de comerciantes, bastante bien posicionada, más bien conservadora, y que la verdad le dio una educación fantástica. Bueno, que él también se tomó el trabajo de seguir. Tuvo una educación fantástica. Strauss se dedicó tempranamente a la filosofía, a la que consideró la labor más sublime que puede tener un ser humano, la reflexión, el pensamiento continuo sobre los principios primeros, la filosofía, y muy especialmente la filosofía política. Bien, Strauss se inscribe, por supuesto, en una tradición filosófica alemana. Inicialmente, él va a estudiar
se va a formar en, si no me equivoco, es la Universidad de Marburgo, la primera, sí, que es el centro, en ese entonces, de la filosofía kantiana y neokantiana también. Bueno, después completa su formación en Hamburgo, ahí estudia muy especialmente con una gran figura que es Ernst Cassirer, neokantiano, y escribe, que dirige su tesis doctoral, La teoría del conocimiento en Jacobi. La publica bajo la dirección de Cassirer a los 22 años. Esa es su tesis doctoral. Después se sigue formando en Friburgo, principalmente con Edmund Husserl y con Martin Heidegger. Bueno, Husserl, fenomenología, Heidegger, bueno, parte también, o sea que ya se van dando una idea de esa gran formación que tiene, especialmente en los estudios clásicos. Bueno, respecto de Heidegger, él lo considera una de las mentes más brillantes del siglo XX, ya tempranamente lo reconoce, le gusta mucho la lectura que hace Heidegger de Aristóteles y bueno, después va a tener sus rifirrafes con Heidegger, bueno, no con él personalmente, en cuanto a su filosofía, pero siempre lo consideró un hombre extraordinario en cuanto a la tradición filosófica. Bueno, a sus 25 años, 1925, Strauss ya es asistente en la Universidad de Berlín y integra la Escuela Superior de Ciencias del Judaísmo. Escribe ya un ensayo en ese tiempo, tomemos el periodo 1925-1932, extraordinario sobre Spinoza, uno de sus grandes filósofos queridos, estudiados, que es Spinoza y su crítica de la ciencia de la Biblia. Este libro es de 1930. Su producción muy joven, pero él estaba trabajando ya y produciendo en la Universidad de Berlín. También escribe comentarios a las obras de Carl Schmitt, a quien también lo reconoce en muchas cuestiones. Y bueno, esa va siendo su vida filosófica y nunca mejor dicho, porque creo que para este señor la filosofía fue su vida y su vida fue la filosofía, realmente, aunque como les digo, él no se consideraba un filósofo, son muy pocos. Él se consideraba un erudito, en todo caso, más no un filósofo, pero yo creo, y muchos otros que sí lo fue, especialmente en el campo de la filosofía política, como les vengo contando. Pero bueno, se iba desarrollando la vida hasta el año 1933, año nefasto, donde el innombrable, digamos, llega al poder en Alemania. Por esas cosas de Dios, Strauss recibe una beca de la Fundación Rockefeller para que trabaje en París. ¿Cuál es el tema? El tema es los filósofos judíos y musulmanes medievales. Strauss se interesó especialmente sobre este tema, no solo en Maimónides, sino en otras figuras y en otros filósofos árabes también, musulmanes, en la Edad Media, muy especialmente, bueno, por su propia valía y desde ya por ser esa cadena de transmisión que estaba un poco descompuesta entre la filosofía griega, especialmente Platón y Aristóteles, y el mundo occidental medieval, ¿verdad? Entonces, ese es un gran tema que él profundiza mucho, el estudio de los filósofos medievales, judíos y musulmanes, y refuerza siempre su gran aprendizaje, sapiencia, sobre la filosofía griega, muy especialmente los escritos de Platón y de Aristóteles. Él va a decir que con Aristóteles, mejor dicho, voy para atrás, que con el juicio y la condena de Sócrates, ese momento de la historia podemos considerarlo como el del nacimiento de la filosofía política y expresión ya de esa tensión que vamos a ver desarrollada
en todos sus escritos, y en este particularmente, que vamos a ver, recuerden, filosofía y teología, su influencia recíproca, en el punto donde, bueno, el filósofo entra en conflicto con la ciudad, es acusado de corromper a la juventud, se aparta de la mitología, de los poetas, etc. Bueno, todo esto ya lo saben, y se produce una crisis que termina con la muerte por ejecución de Sócrates, y que según él ese es el momento en el que podemos decir que nace la filosofía política. Ese fue un interés constante de nuestro personaje, el gran Leo Strauss. Bueno, por supuesto aprovecha para irse a París. Y ahí, con el cumplimiento de esa beca, bueno, sigue sus estudios, conoce a Koyev. Si quieren, vayan a ver aquí, en este mismo canal, hay un comentario sobre alguna obra de Koyev. Lo conoce a Coiré también, chisme del ambiente, Koyev y Coiré eran cuñados. Bueno, y llega a decir Strauss, en realidad no lo conoce en París a Koyev, lo conoce en Berlín. Y él dice, lo conoce siendo estudiante, bueno, avanzado, obviamente. Y él llega a decir que si no hubiera conocido a Koyev, él nunca hubiera sabido lo que es la filosofía. Ese es el homenaje a que le da a su amigo, que fue toda la vida su gran amigo. Bueno, en París se casa Strauss. No tuvo hijos, bueno, biológicos, vamos a decir así, pero sí fue padre del hijo del primer matrimonio de su esposa, y también criaron a una, bueno, en el desastre, a una sobrina huérfana de padre y madre en Alemania, con la que ellos se pudieron reunir finalmente y la criaron como hija. Esos fueron los hijos y sus libros y su vida de Strauss. Bien, de París se va a Londres. Bueno, lo de Londres es una aventura extraordinaria, porque siguiendo otro de sus grandes intereses, la filosofía política en general, y Hobbes, Spinoza también, ¿no? Pero Hobbes en particular, es que él aprovecha para, escapando un poquito del desastre continental, estudiar y producir obras lo invitan, ¿no? En Cambridge, donde él es profesor de filosofía política y donde puede estudiar, esto es increíble, qué envidia, en la maravillosa biblioteca del protector, bueno, de los descendientes de la familia que protegió a Hobbes. Y en ese mismo lugar donde Hobbes produjo muchísimas de sus grandes obras, él estudió muchísimo a este autor y produjo un gran libro, si les gusta Hobbes, mírenlo, La filosofía política de Hobbes. Es uno de los estudios más grandes sobre Hobbes. Realmente es fantástico, y ese libro lo publica en 1937. Vamos a terminar hoy aquí porque la vida de Strauss es inescindible de su obra. Creo que él fue un filósofo en ese sentido y vivió como tal y nunca se bajó de eso y siempre se interrogó sobre lo que eran sus grandes interrogantes: Jerusalén y Atenas, la Biblia y la filosofía griega, los dos pilares de la civilización occidental, de nuestra civilización occidental. Bueno, huyendo del desastre europeo y de la noche que se cayó sobre Europa, en 1938, seguramente debido a invitaciones, llega con su familia a Estados Unidos, afortunadamente vive, y trabaja, enseña y produce grandes obras que vamos a ver en el próximo video, más esta obrita, comillas, que estamos leyendo, y ahí, entre esa obra de escritura, de enseñanza y de pensamiento, termina sus días en el año 1973. Ahora vamos a un pequeño corte y hacemos un rulito sobre la vida de Strauss para los próximos videos leer esta obrita. Ahora seguimos.